educador de familias, certificado, disciplina positiva. Tiene formación como locutor y productor profesional, certificado por la UCB. Fue seminarista, también es repetidor diocesano de Joven Misión en la diócesis de Guarenas. Desde el año 2012 está casado, tiene 3 hijos de 10, 5 y 2 años. Ha participado en el servicio de familias misioneras en la Arquidiócesis de Valencia. Actualmente ejerce como psicopedagogo, consejero y orientador vocacional en el Instituto Educacional Juan 23 desde el año 2020. Hoy nos presenta la ponencia El acompañamiento vocacional, un arte y una ciencia. Vamos a darle un fuerte aplauso al cura Alberto Blanco. Hola, buenas tardes. Un gusto para mí estar acá con ustedes, haber participado durante toda la jornada, escuchando, aprendiendo, nutriéndome, actualizando aprendizajes o elementos que uno cree que sabe y que de pronto nunca estamos completos. Siempre hay momentos, aspectos que podemos integrar a nuestra formación. El día de hoy a abordar el acompañamiento vocacional. Si bien es cierto que lo voy a abordar desde una perspectiva más general, de pronto más holística, más integral, no excluye el aspecto pastoral. No está enfocado en los aspectos pastorales, religiosos, pero no quiere decir que se excluye, sino como desde el día a día, desde las diversas funciones que nosotros podemos ejercer desde la familia, desde la educación, desde el ser catequista, cómo yo puedo acompañar un proceso vocacional. Entendiendo también que el proceso vocacional no es otro o no está permeado de otro elemento que no sea la toma de decisiones. Es un elemento que está presente continuamente en el acompañamiento vocacional. Y es que nosotros como individuos estamos constantemente tomando decisiones. Algunas de ellas son más trascendentales, otras son más biológicas de supervivencia y otras son muy simples. Es decir, tomo decisiones a la hora de saber si voy a comer o no como, si como más tarde o tomo la comida en este momento, qué ropa me voy a poner. Algunas llevan un poco más de trascendencia, como por ejemplo lo veíamos hace un rato, me caso o no me caso, estoy respondiendo a un llamado, le pido a esta persona que sea mi novia o no, me atrevo de acuerdo a un conjunto de habilidades que yo puedo tener, y entonces el individuo desde muy pequeñito se enfrenta a la toma de decisiones. En algunos casos este proceso es castrado, ¿verdad?, por algunos papás o algunos representantes que no refuerzan este proceso en los niños, sino que están tomando decisiones por ellos, y les cuesta a estos chicos cuando son un poco más grandes entonces valerse por sí mismos. Y encontramos ahí algunos aspectos. Antes de avanzar en la ponencia, yo quisiera que nos tomáramos un minuto para pensar cuál ha sido la decisión más difícil de tomar. Que te tomes un minuto y que puedas ver tu vida en una perspectiva, mirar hacia atrás y que pienses cuál ha sido la decisión más compleja que te tocó tomar. Esto no lo vamos a compartir con nadie, es hacer un ejercicio de identificar el proceso de toma de decisiones en mí. A veces es sencillo encontrar esa respuesta, de pronto terminar un proceso, de pronto atreverme a una carrera, a que decirle a mi papá o a mi mamá que me quiero ir de la casa en algún momento de mi historia evolutiva, pero todos hemos tomado decisiones difíciles en algún momento. ¿Estabas preparado en ese momento para tomar esa decisión? ¿Esa decisión resultó como tú esperabas? Porque a veces también sucede. Yo creo que me va a ir bien por este camino y por la presión del momento, por la premura del momento, me arriesgo y me lanzo por barrancos sin tener las herramientas, sin saber lo que me va a esperar abajo, y a veces me estrello, ¿verdad? A veces resulta todo lo contrario, esa lanzarme y atreverme resulta que estaba acompañado de la voluntad de Dios y resultó todo bien. Ahora sí, para compartir.
¿Qué decisión reciente te ha hecho sentir orgulloso o orgullosa? Piénsalo. Para algunos puede ser la decisión de haber invertido en este simposio y estar hoy acá. Para otros pudo haber sido ahorrar y comprarme algo que quería mucho, o darle a mis hijos, ya que aquí muchos somos grandes, ¿verdad? Darle a mis hijos, a mis nietos, algo que yo quise, o a mi mamá, retribuirle de alguna forma. Con este ejercicio de introspección, quiero que estemos habituados y centrados en ese proceso de toma de decisiones. Estamos continuamente tomando decisiones y ahora lo vamos a llevar hacia un plano de acompañamiento vocacional. La palabra acompañamiento, yo no me voy a ir a los referentes griegos ni latinos porque no es algo que domino, pero no es otra cosa que caminar al lado de otra persona. No es un proceso de seguimiento vocacional, es decir, yo no estoy por encima del individuo que está discerniendo, sino que estoy a su lado, lo estoy acompañando, estoy caminando, estoy viviendo su experiencia desde otra realidad, pero soy capaz de acompañar, de caminar junto a él y de en algún momento seguir desde lejos su proceso de decisión. Para adentrarnos en el proceso de acompañamiento es importante que conozcamos la realidad en donde estamos ahorita. La información que yo le voy a presentar a continuación está basado en titulares de prensa, en estadísticas, en investigaciones recientes. No tengo las fuentes porque Michelle, que es una chica muy talentosa y habilidosa, estaba presionándome de manera muy insistente para que terminara la presentación y mis ocupaciones, no sé, no la veo, no la ubico, pero es muy valiosa Michelle. No me permitió tener, pero la podemos compartir con todo gusto. Entonces, esto que está acá, con esta información, yo no quiero que generemos una etiqueta, yo no quiero que generemos prejuicios, sino que nos ubiquemos en una realidad. La realidad que veíamos esta mañana con el padre Rafael Paredes, pero ahora la veamos con fuentes. Me faltan las fuentes, pido disculpas por eso, es culpa de Michelle. Vamos a ver, ¿en qué contexto estamos? Venezuela. La fuga de cerebros agrava la escasez de profesionales en áreas críticas. Deserción escolar. Una crisis silenciosa que alimenta la incertidumbre vocacional. La brecha entre la educación y el mercado laboral se ensancha. Jóvenes desorientados. Esto nos hace ruido. Veo a mi población de Puerto Cabello en esta realidad. Podría ser. No son absolutas, son muestras de una realidad que nos da respuesta, que nos habla de una realidad. La siguiente. Presión familiar y expectativas sociales. Los jóvenes atrapados entre sueños y realidades. Podríamos profundizar mucho en ella. Las expectativas de un joven que sueña, que anhela, porque es propio de la etapa, pero hay una realidad social, una realidad económica, una realidad política, que no vamos a adentrarnos en ella, pero que está ahí, que el joven la vive, la padece y tiene que sortear con ella para encontrar un anhelo. De pronto los recursos que no tengo, de pronto las oportunidades que no están a la primera, a la orden del día y que cuesta sortearla para apropiarnos de ellas. La incertidumbre económica. El principal obstáculo para proyectar el futuro profesional. No todo gira en torno a la economía. Aunque la universidad es pública, en el caso de que hay opciones, porque sí las hay, necesito transporte, necesito alimentación, necesito vestido, necesito recursos para invertir. Esto si lo limitamos a carreras universitarias, pero en el que veíamos anteriormente, estamos en el momento más grande de deserción escolar. No porque los chicos no quieran, porque en ocasiones no tienen los recursos para ir al colegio. Y un chico que no es bachiller no puede optar por un estudio formal a futuro. Y entonces ahí vemos que los sueños están truncados. Orientación vocacional, una asignatura pendiente en el sistema educativo. Ciertamente, con la transformación curricular de hace 2 años para acá, la asignatura orientación y convivencia está dentro de la malla del currículo nacional bolivariano y todos los que somos docentes lo hemos ido constatando. Pero ¿son orientadores los que están atendiendo esta cátedra?
o son profesores de otras asignaturas, otros especialistas que cubren esta hora académica más como una tutoría, más como una guiatura, más como elementos rebuscados de el día a día de cómo vamos a ir construyendo una orientación. No son especialistas en el área de orientación los que están atendiendo esta hora. Entonces, es una asignatura pendiente de cómo orientar y acompañar los procesos académicos y pedagógicos de nuestros estudiantes. Estudios recientes revelan que el 60% de los estudiantes universitarios considera cambiar de carrera al menos una vez durante sus estudios. A todos de pronto nos pasó. El dudar, ¿será realmente sacerdote lo que yo quiero ser? Yo me lo pregunté. Y después de un proceso de discernimiento, la respuesta fue no. Y eso no me hizo ni peor ni mejor, simplemente descubrí que no era el llamado que yo estaba sintiendo, sino que era hacia otra corriente. El médico se lo pregunta ante las dificultades, ante las vicisitudes, el ingeniero, el que está estudiando en la universidad, se pregunta, ¿vale la pena continuar? Cuando ve los resultados de éxito y de fracasos de sus colegas o de sus futuros colegas, me estoy esforzando tanto para fracasar, para no obtener. Entonces, el 60% del universitario se cuestiona, ¿debo terminar esta carrera? ¿Vale realmente la pena? Acá que tenemos una directora de un instituto universitario, ella lo puede vivir a diario y puede decirme acá si esto realmente sucede o no. Chicos que se van, no, tengo que trabajar, luego regreso. Venía conversando con el padre Rafael cuando veníamos de Valencia para acá, el tan sonado, no sé si Rafa está ahí. Sí, ya te vi la mano. El tan sonado año sabático que están pidiendo nuestros bachilleres porque quieren descansar. Y mi pregunta es, ¿descansar de qué, muchachos? Si tú apenas tienes 16, 17 años y estás pidiendo un año. Después que tú conoces las bondades del sistema laboral, es muy difícil que puedas reinsertarte en una universidad. No quiere decir que no sea posible, pero cuesta muchísimo más. Entonces, ¿cómo orientar y acompañar a estos chicos en unos 16, 15 años que se quieren dedicar al trabajo, que se quieren dedicar a un deporte y que están dejando en un segundo plano la formación formal? La tasa de deserción escolar en Venezuela ha aumentado significativamente en los últimos 5 años, especialmente en los niveles de educación media. Los chicos se ven obligados a abandonar el sistema de educación por atender responsabilidades, por atender situaciones que están surgiendo y estamos, como lo decía anteriormente, en el momento de la brecha más grande de deserción. Cada vez hay más jóvenes que están en las calles, que están trabajando, que están integrándose al comercio informal por atender otras realidades que no es la que les toca, que no es la que debería, como atender sus sueños, atender su formación, aprender para luego dar mejor a la sociedad. Solo el 20% de los jóvenes afirman tener una idea clara de su futuro profesional. Aquí no quisiera generalizar porque podríamos entonces llegar a estigmas muy grandes, pero cuando tú le preguntas en mi día a día, no sé si mi compañera psicóloga que está por acá estuvo, lo ha vivido, cuando le preguntas a un chico, sobre todo en 5º año, ¿qué quieres hacer? No, profe, cuando yo me gradúe, hermano, te estás graduando, estamos en julio, ¿cómo que cuando te gradúes? No, en un futuro yo quisiera hacer, y el joven hoy en día no tiene la conciencia de tiempo. O sea, no vive en el aquí y en el ahora, vive en un futuro esperanzador, irreal, utópico, que va a llegar y no tiene los pies en la tierra o la madurez para entender y procesar que el futuro es ahora, que el futuro se construye desde ya, que hoy es la edad o estás creando los cimientos de tu futuro. Entonces, ¿cómo llevar a ese joven a aterrizar y decir, epa, hoy necesitas aprender, hoy necesitas formarte, porque ese futuro ya llegó? Entonces, con los chicos de 4º y 5º año es mucho más complejo. Yo no sé si de pronto hay chicos acá que estén en esos niveles que se puedan hacer esas preguntas. Si yo te pregunto claramente, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? ¿Las tienes con claridad? En mi día a día no es así. En la población con la que yo trabajo cuesta. Y aun cuando en el espacio del salón lo trabajamos, el chamo no se lo cree, le cuesta llegar a ese nivel de pensamiento abstracto y profundizar en estos elementos cuando tienen que ver con él. Muchos de los sueños o de esas metas que ellos tienen, en un gran porcentaje, yo quiero ser influencer, lo decían esta mañana, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser beisbolista, y es posible, pero hablaba con un papá recientemente y el papá me decía,
una realidad que me gustó de la forma, él se lo decía a su hijo frente a mí, él decía, del 100% de posibilidades que tú tienes de ser futbolista, la realidad es que es un solo 5%, y ese 5%, el gran factor es un golpe de suerte que no le llegue a todos. A todos los que se forman para ser futbolista, a todos los que se entregan con pasión en una disciplina deportiva, no les cae el golpe de suerte. Sino cuántos Messi, cuántos Cristiano Ronaldo, cuántos Soteldo no tendríamos, y realmente son muy pocos los que llegan y logran llegar a un nivel superior que pueden vivir de esa disciplina. Entonces es necesario tener bajo la axila un soporte que pueda darte estabilidad y bienestar para ti, y que con esa estabilidad que tú vas a tener puedas acompañar a tu entorno y ayudarlo a salir adelante. Un gran porcentaje de los egresados universitarios venezolanos se encuentra desempleados o subempleados. Yo estudié medicina, yo estudié odontología, yo estudié administración, contaduría. ¿Y qué haces en la actualidad? No, yo trabajo en una panadería. ¿Y cuál es el rol que ejerces ahí? En la barra. Y no es que un empleo denigre o quiera decir que está mal, pero si tú te formaste en un área específica, lo ideal es que haya campo laboral para que tú puedas desempeñarte en ella y puedas ser exitoso y puedas sentirte conforme contigo mismo, porque eso iba con tu proyecto de vida, pero hay realidades que no lo permiten. Entonces, no hay campo laboral tan grande. Gracias a Dios en la economía, a pesar de las situaciones, hay un repunte que lo vamos a ver ahorita porque no todo es malo. Cada vez hay más oportunidades y más opciones de empleo, pero esta es una realidad que desanima a la población juvenil para tomar la opción de una educación formal, que hace mucho más cuesta arriba un acompañamiento vocacional. Cuando todo alrededor te dice que no es posible, cuando todo alrededor es negativo, cuando las experiencias que este chico y que esta chica ha vivido en su casa dicen lo contrario, cuán cuesta arriba es convencerlo de que es posible creer en los sueños, de que es posible que tu esfuerzo te va a dar resultados, y es ahí en donde nosotros debemos prepararnos para acompañar estos procesos que no solo son vocacionales, sino también son emocionales, también son procesos que necesitan la intervención de un equipo de especialistas preparados en el área, que a veces yo con mis deseos no van a ser suficientes para acompañar porque voy a necesitar cada vez más herramientas. Les decía que no todo es malo, porque en nuestra realidad también tenemos que los jóvenes venezolanos son un semillero de emprendedores e innovadores. La crisis, si algo positivo tiene, es que nos ayuda a reinventarnos y a buscar soluciones a las situaciones que estamos viviendo. Y hemos visto y lo vemos en nuestro día a día cuando salimos. De pronto Puerto Cabello se ha transformado de una forma que para los que no vivimos acá es impresionante, porque antes veníamos a la playa y era como el destino único de ir a Puerto Cabello. Hoy en día hay millones de opciones y cada vez son más las que se van multiplicando. Algunas son de éxito, otras no lo logran, pero hay una reinvención y cada vez son más emprendedores e innovadores los que se atreven en busca de un sueño, en búsqueda de progresar, en búsqueda de salir adelante, apoyados también por un sistema de gobierno que si es bueno o es malo no nos toca a nosotros evaluarlos en este momento, pero hay avances en comparación a unos 5 años atrás. Podemos establecer grandes diferencias en relación a los emprendimientos y todo este éxodo que hemos tenido, que hemos regresado, hemos copiado ideas de afuera y las hemos implementado acá y ha dado éxito. Entonces no todo es malo tampoco. La crisis como catalizador, nuevos proyectos y vocaciones en auge. Las universidades hoy en día están ofreciendo carreras más allá de las tradicionales. Por ejemplo, en la Universidad Católica Andrés Bello están implementando la carrera de Fashion Business, o sea, todo lo que es negocios enfocados al área del mercadeo, al área de la moda, porque es algo que está en auge. Entonces van surgiendo ideas, apuestas para una población que cada vez quiere ideas poco comunes o que no son o no responden a las tradicionales, ya no solo en medicina, derecho, contaduría, sino cada vez va surgiendo esta mezcla de intereses vocacionales. Ya no son chicos que son puros hacia un área específica de la ciencia, sino que tienen intereses variados. Bueno, a mí me gusta la comunicación, pero me gusta la gerencia, pero también me gusta un poco de medicina. ¿Qué opciones hay para mí? Yo no solo quiero ser médico, yo quiero hacer otras muchas cosas. La educación no formal, una vía para descubrir y potenciar talentos, prepararnos en escuelas de artes y oficios. Cada vez
son más los chicos que se atreven a, bueno, yo estudié o mi idea es ser, pero yo me voy a ir del país, yo me voy a preparar en panadería, en peluquería, en maquillaje, en uñas, porque son habilidades que voy a desarrollar para defenderme. Y cada vez esto va apoyado con la idea de emprendimientos. Aumento del interés por carreras relacionadas con la tecnología y el emprendimiento. De la crisis nace la oportunidad, venezolanos crean emprendimientos de impacto global. Ejemplos de ellos tenemos muchos que están llegando a través de aplicaciones que responden a necesidades que como población tenemos. Jóvenes talentos venezolanos triunfan en competencias internacionales cuando vemos los rankings de las diferentes categorías de olimpiadas, de modelos de Naciones Unidas, de espacios donde la juventud venezolana se puede medir a nivel internacional, siempre aparecen en los primeros posiciones, al menos hay uno que nos hace sentir de mucho orgullo en las disciplinas deportivas. Seguimos dando ejemplo al mundo de nuestros talentos. Y la educación en línea, una puerta abierta a nuevas oportunidades laborales. Ya no es necesario ir únicamente a la universidad, incluso hay colegios que ofrecen bachilleratos para adultos con sistema de online que puede entonces responder a las situaciones que nosotros tenemos. Esta realidad se parece a la realidad del joven porteño, creo que se dice, ¿sí? Ajá, esto es la realidad, suena algo más o menos parecida. Esta es la realidad del joven venezolano, esa realidad o estos aspectos y elementos que el padre Rafa nos decía esta mañana, categorizándolo, que lo vamos a ver muy por encimita también ahorita, pero es la realidad en la que estamos. Y con este panorama, ¿qué vamos a hacer? Estar muy claros, identificar factores, categorizar y responder a cada una de estas situaciones. No puedo ofrecerle yo una utopía a un joven, un sueño muy grande si no aterrizamos, si no hay un plan económico, si no hay una familia que sostiene, si no hay un acompañamiento en un colegio, si no hay un colegio o una institución que pueda atender las necesidades primarias, no podemos llegar entonces a un futuro ambicioso como el que cada uno de nosotros tuvo. Y si nos preguntamos cuáles fueron las realidades que determinaron tu opción vocacional, entonces muchas respuestas van a surgir que se van a apalancar acá. Yo conté con una familia, o yo no conté con una familia, pero me tocó trabajar y salir adelante. Yo me enamoré, me casé, tuve mi familia y después fue que me pude profesionalizar. Cada uno de nosotros tuvo una realidad. Cada uno de nuestros adolescentes y jóvenes está viviendo una realidad. Y a veces se nos olvida que tuvimos 13, 14, 15 años, que no sabíamos qué hacer, que nos dejábamos llevar e influenciar por nuestros amigos, que no estudiábamos por irnos para una fiesta o por ver una serie de televisión. Estos chicos lo están viviendo al igual que nosotros lo vivimos. Entonces, volver a recordar a mi yo adolescente me permite acompañar mucho más eficiente a un joven que está viviendo. Si acompaño a un adolescente desde el escalón superior del catequista, del maestro, de papá, de mamá, olvidándome de cómo viví yo mi proceso, no voy a llegar muchas veces, no voy a responder a esas inquietudes. No es que te iguales a él, no es que seas como él, es que recuerdes cómo fue tu proceso, lo difícil que es ser joven, lo difícil que es ser adolescente, y desde la empatía, que lo vamos a ver más adelante también, logres conectar, logres establecer un vínculo, un lazo, un nexo afectivo con ese chico, a pesar de su realidad, a pesar de su carácter, a pesar de sus respuestas poco empáticas a veces, recordar qué proceso está viviendo y qué complejo es. Ya tenemos entonces una realidad, ¿cierto? Ya pudimos aclarar aspectos, categorizar, entender, ¿sí? Este joven está viviendo esto, aparte de lo biológico, lo emocional, lo social, lo psicológico, está viviendo una realidad país que él no eligió, una realidad país que a veces, que muchos de nosotros tampoco elegimos, pero que está, y que estamos haciendo, la estamos llevando con el día a día. Con esta realidad ahora vamos a reflexionar. Era para conocer la realidad y ahora vamos a pensar. ¿Qué desafíos han observado en los jóvenes al elegir su camino vocacional? Yo soy maestro y a mí me gusta que intervenga la gente cuando estamos conversando. Alguien que me pueda decir al menos un desafío que identificas en los jóvenes que tú acompañas de tu día a día. ¿Qué observas en ellos, en su camino vocacional? Por allá.
A muchos de ellos se les dificulta que no tienen apoyo familiar. Que no tienen apoyo familiar. Muchísimas gracias. Otro desafío del joven del día de hoy, del 2024, por acá. Que van a decir los amigos. Muy bien. Ajá. La prontitud para obtener resultados y el dinero, que a veces puede estar o no estar. Eso te garantiza también, bueno, si yo cuento con recursos, puedo acceder a realidades o atender situaciones. Si no los tengo, me va a costar mucho más. Muchas gracias. ¿Cómo influyen las expectativas familiares, lo decían ustedes ahorita, y sociales en estas decisiones? La respuesta o la etapa nos dice que muchísimo. A mí me toca entrevistarme a diario con familias en este proceso vocacional, en donde en la institución que yo trabajo hacemos un proceso vocacional de 4 meses para ofrecerle a esos chicos 6 programas que ellos pueden tomar en cuarto y quinto año, porque es un bachillerato internacional. Y me toca entrevistarme con familias que me dicen: no, profesor, el interés del chico es por la ingeniería, pero él va a estudiar gerencia. Papás y mamás que me dicen eso: no, pero es que su resultado vocacional arroja hacia el área de la ingeniería. Profesor, aquí él va a hacer lo que yo diga. Entonces, hay papás que castran también los deseos, que le cortan las alitas a estos chicos, o las expectativas sociales, como bien decían ustedes. No, es que mis amigos todos se fueron por el área de humanidades, yo me voy a ir por ahí, aunque yo quisiera ser administrador. Entonces, el joven, lo vamos a ver ahorita, necesita complacer a sus amigos más que a su familia. Si vimos intensamente, está muy de moda, vemos las islas, ¿verdad? La isla de la familia en Riley, que es la protagonista de la película, ahorita está muy disminuida y está muy grande la isla de sus amigos, porque es así, el cerebro adolescente necesita conexión social, necesita pertenecer al grupo de pares. ¿Qué factores psicológicos y sociales afectan la decisión vocacional de los jóvenes? ¿Cómo se relacionan estas decisiones con el desarrollo personal y espiritual desde la perspectiva cristiana católica? Estas y muchas otras preguntas nos podemos hacer para responder a un proceso de acompañamiento vocacional. Necesitamos nosotros, los encargados, los coordinadores de equipo, de grupos, los coordinadores de pastoral vocacional, los agentes animadores, necesitan tener mucha claridad en esto, conocer el proceso evolutivo de estos chicos para poder hacer un acompañamiento. Los catequistas, es necesario. Hace rato hacían una pregunta sobre el reggaetón, y es que yo no puedo encapsular en una burbuja al joven, porque eso lo que va a hacer es él se va a sentir mucho más tentado a indagar o conocer por sus propios medios, y a veces sin herramientas. Entonces yo creo que yo debo preparar a este chico en valores, en criterio propio, que aun cuando esa realidad exista, que aun cuando él escuche este tipo de música o consuma cualquier tipo de contenido, él pueda tener una base sólida de decir: esto no va a influir en mi personalidad. A pesar de que esta letra de esta música sea tan grotesca como nos ilustraba el padre Rafael, o que la realidad de su entorno sea tal, los valores, las herramientas que yo le di a él y que yo formé en él van a estar siempre tan sólidas ahí que él no va a caer en ese mundo. Entonces no podemos enajenarnos del mundo. Ellos son chicos que están en el mundo, que tienen que estar acá, pero que son capaces de tener un criterio firme para no caer ante estas tentaciones y otras muchas que a nosotros se nos presentaron y a ellos también se les presentan. Seguimos. Ahora sí, vamos a comprender. Ya miramos la realidad, ya reflexionamos, vamos a repasar un poquito lo que hemos visto en varias oportunidades en la mañana, muy por encimita. ¿Cuáles son las características que nos ayudan a comprender al joven, al adolescente? Primero, las biológicas. En las características biológicas, los cambios hormonales que explicaba el padre Rafa, el desarrollo físico y la salud física. Yo soy capaz, yo tengo la habilidad, la destreza para determinadas áreas. No todos somos buenos en todos, pero todos somos buenos para algo. Y eso nos lo dan las características biológicas que yo tengo. Soy propenso a una salud, tengo todos los elementos para mi desarrollo integral, tengo alimento, tengo hogar, tengo casa. Las características psicológicas, entender que estos chicos tienen una identidad que está en construcción, ellos están construyendo su identidad, su pensamiento ya es abstracto, ellos en la edad que tienen ya logran hacerse preguntas profundas, preguntas que van más allá
la idea fantasiosa que éramos cuando éramos más chiquiticos, y lo vamos a ver ahorita en cómo evoluciona el proceso vocacional. La emocionalidad es intensa pro plus, como los teléfonos. O sea, el adolescente vive a intensidad sus emociones. Y aparece algo que se llama egocentrismo emocional. Por allá mi psicóloga la vi, se me perdió. Cuando los niños son chiquititos, aparece el egocentrismo. Él no tiene capacidad de ver las necesidades de su mundo. Por eso la pelota es de él, el juguete es mío, yo no sé compartir. El niño va al colegio y ahí vence con la socialización, y cuando se da cuenta que hay otros como él, ahí a través de la socialización disminuye ese egocentrismo. Pero en la adolescencia aparece un egocentrismo emocional. Nadie me quiere, mis papás me odian, solo mis amigos me entienden, el que es igual a mí es el único que me ama, la conocí, la vi, me vio y ahora la amo, es el amor de mi vida. Las emociones se viven con intensidad. Esas son las características psicológicas y la necesidad de pertenecer, de ser iguales. Lo explicaban hace un rato. Este niño creció en infancia misionera, se sabía puras canciones de la iglesia y de repente me llegó cantando, no sé, se me va a caer la cédula, pero iba a decir Wisin y Yandel. No conozco los términos que dice a la gente que escucha el padre Rafa. Esa gente es muy grotesca para mí. Y de repente este niño llegó poniéndome, en mi época era Vico Sí. A mí me gustaba Vico Sí en momentos de mi adolescencia, más nunca me gustó esa música. Pero mi entorno, mis amigos de ese momento, les gustaba Vico Sí. Y yo me compré mi cassette de Vico Sí, que le tenía, y yo las anotaba en un cuadernito de la letra, y en pleno público me desmayé, no sé qué, porque era la letra. Mis amigos, a los que sí me querían, los que sí me entendían, les gustaba esa música. Entonces a mí me gustaba esa música. Ya no soy yo, somos un equipo. Y escribía, recuerdo que mis amigas nos pasaban algo que se llamaba chismógrafo, no sé si ustedes lo vieron. ¿Y cuál es tu deseo? Que vivamos todos en una misma casa, solo nosotros y nuestros papás. Era el deseo más grande de un adolescente en bachillerato. No sé si eso mueve alguna, o puedo empatizar con alguno de ustedes, pero es así. Jamás hace deporte y de repente llegó, es fanático, ahora solo ve fútbol. ¿Por qué? Porque en su entorno, sus amigos ven fútbol y él necesita conectar con estos chamos. Y entonces empieza a hablar de fútbol y ahora solo quiere ir a jugar porque conectó. Su necesidad es una necesidad, así como cuando tenemos sed. Necesito pertenecer. Y ellos me entienden y yo soy como ellos. Y entonces las niñas llegan y se cortan la pollina, el flequillo. Y todas andan con un flequillo y 2 trenzas. ¿Y yo qué pasó aquí? O todas se pintaban, una época que todas se pintaban las puntas del cabello de colores. Entonces son factores que responden a una pertenencia. Y la niña resulta que cuando yo la fui a buscar al colegio a mediodía se había doblado la falda y ahora tenía una microfalda en el colegio donde yo trabajo usan falda. De pronto, la realidad de la mayoría de los colegios es pantalón, pero sucede, pertenencia. ¿Sí? Características sociales. Influencia de los medios de comunicación y las redes sociales. A nosotros, los adultos, Rafa tiene una pelea conmigo. Rafa y yo somos buenos amigos, entonces tiene una pelea conmigo por decir cuál de los dos es mayor. Él definitivamente es más viejo y más gordo que yo. Lo eres. No voy a decir que vengas para no hacerte, porque respeto tu grado sacerdotal. De pronto nosotros este tema... Mira, Rafael, esto se está tornando personal, ¿oíste? Tenemos 5 días de diferencia. Yo me adelanté a ver cómo era este mundo, pero él es mayor a nivel mental. Nosotros, para volver al tema, nosotros no crecimos en una era digital. A nosotros nos llegó el teléfono y hemos ido aprendiendo a cómo funciona ese aparato. A veces nos cuesta un poquito el tema de las aplicaciones, algunos somos más diestros que otros, algunos necesitamos ver tutorial en YouTube. Yo recuerdo que cuando empezó todo este tema de las aplicaciones del banco, yo le hice un paso a paso a mi mamá de cómo ella entraba al banco. Abres la página mercantil, www.mercantil, enter.
Luego le vas a hacer clic y le hice y se lo pegué en la computadora porque me molestaba que me fastidiara tanto para cómo entrar al banco, pero mi manera de responderle era, le hice un paso a paso hasta que ella lo automatizó. De pronto, nosotros con este tema de aplicaciones celulares hemos ido aprendiendo cómo es esto del WhatsApp, cómo es esto del Instagram, cómo era el pin de BlackBerry, y entonces aparecen y cuando ya las sé manejar, ya nadie las usa. Empiezo a montar fotos en Instagram, que todo parezca como un rompecabezas, que se unan las fotos y los jóvenes de hoy no suben fotos en Instagram. Tú entras al perfil del adolescente y no tiene nada. Historias destacadas y borrosas. Entonces, cuando ya nosotros aprendemos a dominar una herramienta, ya quedó en desuso para estos chicos. Entonces nos toca otra vez volver a empezar. Y como ya cuando estoy ducho en Candy Crush, ya nadie juega Candy Crush. Estos niños nacieron en un mundo donde la tecnología, donde las redes sociales, donde el teléfono es parte de su ecosistema de medios. Así como un árbol, así como una flor, así como el aire, ellos no tienen la capacidad de concebir el mundo sin la tecnología. Para ellos el internet es tan básico y elemental, incluso más que el agua. Ellos podrían estar sin agua, pero tienen internet y están conectados ahí satisfaciendo, porque aparte es eso, yo consumo el contenido que me genera satisfacción. Si no es así, lo paso. Nosotros nos teníamos que frustrar ante un televisor que ponían propagandas comerciales, el noticiero, y cuando quería ver la novela mi mamá me mandaba a dormir. Y cuando el juego estaba bueno, mi papá apagaba la televisión porque él estaba cansado, entonces todos no teníamos otra opción. Conectábamos a nivel social. Estos chicos no. Estos chicos conciben la realidad de una forma diferente. ¿Cómo hacer nosotros con un cerebro programado diferente para conectar con estos chamos? Es un reto cuesta arriba. No les tengo buena noticia, yo no sé cómo hacerlo. Si alguien sabe, podemos cambiar de posición y que nos explique. Pero esa es la realidad de estos chicos en sus características sociales. Están presionados cada vez más por cumplir estándares sociales. Rafa decía o nombró muchas veces a La Bichota. ¿Y quién no vio en las redes sociales la gente que iba a conciertos de La Bichota y todas eran un mismo patrón, todas se vestían iguales, todas las mujeres con cabellos rosados? Eso es presión social. Yo tengo que cumplir un estándar, y un estándar que varía tan rápido como todo lo que es en esta era digital. Creo que estamos lo decías, creo que eras tú también, el tema de la inmediatez, que lo dice el Papa también, o sea, no hay estabilidad. No quiere decir que una generación va cambiando lentamente, paulatinamente, nos vamos a ir adaptando para dar respuestas. No, es que cuando no sabemos las respuestas nos cambian las preguntas. Ante esa realidad tenemos que estar preparados también. Contexto socioeconómico. Chicos que tienen aspiraciones, chicos que tienen realidades y que son tan diversas. Yo puedo tener un chico que le va muy bien a nivel económico por sus propios medios, junto, en la misma pastoral, en el mismo grupo, en la misma catequesis, junto a un chico que sus papás con mucho esfuerzo lo apoyan y otro chico que le cae el dinero del cielo. Esa realidad coexiste, esa realidad está, y a nivel, del adolescente prima muchísimo. En las características emocionales, la inseguridad está a la orden del día, no la inseguridad que tiene que ver con la delincuencia, sino la inseguridad que tiene que ver con la autoestima. Son chicos inseguros, chicos que no tienen una estabilidad propio de la etapa. Esto no quiere decir, y la psicóloga está por allá y si yo estoy diciendo lo que no es, usted se para y me dice, profesor, no es así. Estas son características de nuestros chamos. La ansiedad, acá podríamos abrir un tema de discusión también, porque hay chicos que se están preparando para ser ansiosos. Profe, es que tengo una crisis de ansiedad. Ya va. La crisis de ansiedad es un trastorno que lo determina un especialista. Tú no te puedes autodiagnosticar de ansiedad. Puedes estar estresado. Y hay chicos que se leen la cartilla, porque aquí está la información. Ah, bueno, la ansiedad es esto, esto y esto, y te lo dicen. Profe, tengo palpitaciones, tengo respiración, esto y no puedo hacer. Ajá, ya va, tú no eres psicólogo, vamos. Cálmate que usted lo que tiene es un ataque de inseguridad, estás estresado, tienes miedo, porque no son inteligentes emocionales tampoco, no son capaces de identificar las emociones que están viviendo. Miedo al fracaso, todos lo hemos tenido en algún momento, pero resulta que el fracaso nos enseña.
y que si no fracasamos no aprendemos. Entonces el niño tiene que caerse para aprender a caminar, me tengo que equivocar para aprender de mis errores porque eso es lo que me fortalece y lo que me ayuda a enfrentar. Entonces estos niños que están acostumbrados a la inmediatez, acostumbrados a satisfacer ese contenido a demanda, no se preparan para el fracaso. Le tienen temor horrible al fracaso. ¿Y qué van a decir de mí? Porque estos factores no es que están aislados uno de otro, sino que coexisten todos juntos. Entonces cuando metemos todo esto en una licuadora, ¿qué sale? Un adolescente. Y la necesidad de autonomía, aún con inseguridad, con ansiedad, con miedo al fracaso, yo puedo, a mí no me va a pasar. Y decían por ahí el ejemplo de la que se iba caminando del palito de aquí para el palito, porque yo necesito ser autónomo, independiente y que nadie me diga lo que yo tengo que decir. A mí no me va a pasar, a los demás les pasa, pero a mí no. Estas son las características que nos permiten comprender. Si yo comprendo cada una de ellas sin prejuicios, sin etiqueta, no, es que tú eres un ansioso, no, es que tú eres adolescente, por eso es que eres así de inseguro. No, no se trata de eso, es comprender que estas etapas están coexistiendo y que se está construyendo una personalidad y que en función de esto yo acompaño. Todos estos elementos que estamos compartiendo y que hemos compartido el día de hoy, no es mañana ni tarde, el día de hoy, es para que sepamos cómo son los jóvenes y que desde la empatía, desde la cercanía, yo lo pueda acompañar de una mejor forma. No es lo mismo creer y tener prejuicios que entender, bueno, sí es verdad, está inseguro, no necesita pertenecer, por eso se está vistiendo de esta forma, cree que no le va a pasar nada. Ven acá, vamos a hablar. Yo creo, te ofrezco un abanico de oportunidades, no solamente la que tú quieres o la que yo quiero. Aquí podemos llegar a acuerdos, ya eres grande, ya me entiendes, tu pensamiento abstracto ya está ahí. Podemos llegar a profundizar y a reflexionar. Vamos a ver también cuáles son las etapas de este proceso vocacional, porque no solamente son las etapas del crecimiento psicológico que nos dice qué va a pasar en cada uno de los estadios, sino que hay etapas que dan respuesta a un proceso vocacional. ¿No se ve? ¿Sí? Ok, igual yo se la voy a ir contando. De los 6 a los años está la etapa de la fantasía. Y estoy seguro que muchos de ustedes, cuando ven a un niño en estas edades, lo primero que le preguntan es: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? Y él te va a decir: superhéroe, quiero ser policía, quiero ser Spider-Man, quiero ser maestro, bombero, astronauta, quiero ser... y entonces estamos en la Copa América, todos quieren ser futbolistas, pero después vienen las Olimpiadas y todos quieren ser atletas, porque el entorno va a marcar una influencia en esta etapa. Si este niño crece en un entorno donde hay multivariedad, esa palabra creo que no existe, donde hay variedad de profesiones, él va a decir: yo quiero ser como mis referentes. Y es la primera pregunta que le hacemos a los jóvenes: ¿qué hacen tus papás? Mi papá, uno es médico y uno es gerente. Pasan las preguntas. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, yo creo que quería ser oftalmólogo o contador. Hay una influencia de sus marcos referenciales. En esta primera etapa de la fantasía sucede mucho, pero el chico no tiene conciencia plena de lo que quiere ser, él sueña. Y entonces él es fanático de un programa, cualquiera que sea, y él quiere ser como su personaje favorito. Ay, Dios mío. ¿Por qué me dejaron de último? Luego pasamos a la etapa tentativa, que va de los 11 a los 17 años, donde ahora hay intereses, capacidades y valores. El chico va descubriendo que aunque él quería ser nadador, le tiene miedo al agua, que aunque él quería ser médico, le tiene miedo a la sangre. Entonces aquí empiezan a identificar cuáles son sus características, sus habilidades e intereses, y vamos descartando entre unos y otros. Bueno, ya yo soy consciente y soy capaz de determinar cuál es lo que yo quiero y puedo llegar a ser. Ok. Luego viene la etapa realista, que va de los 18 años en adelante, y es donde ya podemos, y el chico o el joven en este caso tiene la madurez, oigan muy bien esta palabra, la madurez para tomar decisiones a través de sus preferencias y sus posibilidades. ¿Sí? Chicos que
quieren ser diseñadores gráficos pero no saben dibujar. Entonces este chico se puede preparar en cursos, en tutoriales y descubrir realmente si eso del diseño gráfico y del dibujo es una habilidad que tú tienes y que puedes poner al servicio y que te puedes profesionalizar en eso, porque si no tenemos grandes frustrados al final del camino, ¿verdad? Porque no acompañan. Y la etapa del establecimiento va de los 25 a los 48, a los 44 años. Aquí se establecen las opciones. Aquí es donde yo logré hacer una carrera, ejercerla y hacerla por el resto de mi vida o cambiarla. Entonces vemos que a nivel vocacional hay una serie de etapas que se tienen que ir cumpliendo porque sí. Yo no le puedo preguntar a un niño de 15 años qué quieres hacer tú por el resto de tu vida, porque no tiene la madurez. Por eso en los procesos vocacionales, al menos en mi caso, que yo decía, yo siento el llamado y a mi Dios todos los días en la mañana cuando me levanto me saca un cartel que dice sé sacerdote, mi obispo, mucho más sabio, me dijo, saque una carrera universitaria, estudia en la universidad y si se mantiene en ti el deseo, él sabía que eso iba a durar al menos 3 años, si se mantiene ese deseo regresas. Y yo lo hice mi carrera, me mantuve en mi proceso vocacional y regresé. Monseñor, sí quiero ser. Él de pronto veía cosas que yo no era capaz de ver en ese momento. Cuando entré al seminario, no duré ni un año y fui y le dije, Monseñor, es que creo que ya no era lo que yo quería. Y es válido, porque en este proceso de acompañamiento y de discernimiento es válido decir, bueno, esto no era lo que yo creía. Me llevo los aprendizajes que obtuve, cuando lo dejo lo voy a extrañar y son los días más terribles del mundo cuando tú dejas una opción que tenías, pero luego eres realmente feliz cuando logras desarrollarte en el área y qué satisfacción más grande cuando logras acompañar un proceso vocacional y ves que este chico es feliz, que yo creo que es el plan de Dios. Vamos a ver rapidito. El acompañamiento vocacional busca el desarrollo completo de la persona considerando su dimensión espiritual, emocional, intelectual y social. Incluye la búsqueda de la voluntad de Dios y la realización de la vocación específica que Él tiene para cada individuo. Nosotros somos todos o pensamos de una misma forma y creemos firmemente en que Dios tiene un propósito, una misión, un carisma, un talento y que nos lo repartió a cada uno de nosotros y que quiere que nosotros hagamos su voluntad y que seamos felices a través de su voluntad. El acompañamiento vocacional nos permite hacer la voluntad de Dios, pero necesita de muchos elementos y factores. No es así tan espiritual que Dios me habla a través de la vela que yo enciendo todas las noches. A lo mejor sí, pero hay muchos otros factores que necesitan acompañamiento de especialistas en el área, del sacerdote que lleva la pastoral vocacional, de la familia que apoya el proceso, de especialistas en el área de la psicología y del área de la salud mental que puedan acompañar y dar herramientas para que luego no nos lamentemos de que, bueno, yo todo lo que le entregué a la iglesia y no fui feliz ahí, entonces ahora me voy por otro camino. Yo soy capaz aún de que esta no fue lo que yo creía que era, me mantengo dentro de mi iglesia y sirvo dentro de ella, aunque no llegue a ser maestro, músico, sacerdote. Yo quisiera cantar en todos los coros, pero mi habilidad me da más para la locución que para el canto. Y no por eso me siento frustrado o me siento triste y no me siento realizado. No, soy consciente de cuáles son mis habilidades y mis talentos y los pongo al servicio. Acompañamiento vocacional, arte y ciencia. Los elementos que tienen que ver con el arte son todos aquellos que van hacia las emociones, empatía, la escucha activa, el diálogo y la expresión son vitales para un proceso de orientación y acompañamiento vocacional, y la creatividad y la flexibilidad, darle herramientas al chico más allá del diálogo, más allá, vamos a explorar, vamos a hacer actividades. Por eso una pastoral vocacional es tan fundamental, porque tiene elementos para acompañar y que van a ir en un proceso sistemático, va a ir dando respuestas a las necesidades. Está apoyado en las teorías psicológicas, todo lo que tiene que ver con la ciencia, como lo veíamos ahorita, en las etapas del desarrollo psicosocial, en los tipos de vocaciones basados en la personalidad, y son herramientas de medición, evaluaciones y análisis de tendencias que se aplican a cada individuo para conocer cuáles son sus intereses, y en función de estas dos áreas artísticas y científicas, lógicas comprobadas, ofrecemos respuesta.
Te vaya a ir rapidísimo, porque si no, ¿qué podemos hacer? No, regreso, tengo una. ¿Otra? ¿Qué podemos hacer? Ahora sí, con el intro. Ayudar en el desarrollo personal y emocional. Para ello podemos crear talleres de autoconocimiento y de asesoría especializada con, valga la redundancia, especialistas en el área, orientación educativa y profesional, charlas sobre opciones de carrera, ferias vocacionales, que los chicos puedan descubrir cuántas opciones hay. Y en nuestro estado hay muchísimas opciones para realizar, de que desconocemos muchos de nosotros. Entonces es necesario que estos chicos, a la par que van viendo las opciones que la iglesia le ofrece, también que nos ofrece el sistema de educación formal. Fomento de habilidades prácticas, talleres para desarrollar habilidades blandas que son mucho más importantes en esta era, como habilidades en comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos. Un chico, un joven, una chica que logra desarrollar estas habilidades blandas tiene el éxito garantizado. Programas de voluntariado, programas en donde los chicos puedan servir a otros, descubrir que en el servicio también está una satisfacción muy grande. Construir redes de apoyo como ustedes la tienen. La pastoral vocacional es una red de apoyo. Mentoría profesional, que los chicos puedan ser guiados por profesionales en su área de interés. Bueno, a mí me gusta la odontología, tengo un conocido que tiene un consultorio odontológico, vaya para allá para que vea cómo es eso de sacar dientes todos los días y todo lo desagradable y todo lo maravilloso que puede haber en un consultorio odontológico. Uso de recursos tecnológicos, los tenemos que utilizar a nuestro favor. Plataformas de aprendizaje online, redes sociales para la vocación, promoción de la diversidad vocacional, reconocimiento de las vocaciones laicales. A veces estos espacios se inclinan y absolutizan la vocación religiosa, pero hay otras opciones que nosotros podemos ofrecerle a nuestros chicos y chicas. Testimonios diversos. Qué bonito sería que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de contarle a nuestros chicos y chicas cómo fue mi proceso vocacional, en qué fallé, en cuáles fueron mis aciertos, cuáles fueron mis experiencias de éxito, cuáles fueron mis fracasos. Desarrollar el proyecto personal, proyecto de vida y una evaluación constante y continua. El acompañamiento vocacional es un llamado a descubrir el plan de Dios en cada joven. Es como esculpir una obra de arte donde la ciencia aporta las herramientas y la fe, la inspiración. Juntos podemos ayudar a los jóvenes a responder a su vocación, que es el deseo más profundo del corazón. Muchas gracias por su tiempo.